Hola a todos y bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy nos sumergiremos en un capítulo transformador, Génesis 17. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces parece que Dios tarda en cumplir sus promesas? ¿Has intentado ayudarle un poco tomando las cosas en tus propias manos? Bueno, la historia de Abraham en este capítulo nos habla directamente a nosotros sobre eso. Después de 13 largos años de silencio desde el nacimiento de Ismael, Dios se aparece a un Abraham de 99 años. Imagina la escena. 13 años en los que Abraham y Sarai seguramente pensaron que su plan con Agar había sido la solución. Pero Dios irrumpe para reafirmar su plan original, corregir la impaciencia humana y redefinir por completo sus identidades. Este capítulo no es solo una anécdota antigua. Es la formalización del pacto que define la historia de la salvación. Vamos a analizarlo verso a verso para descubrir las profundas verdades que contiene para nosotros hoy. Para entender Génesis 17 necesitamos un poco de contexto. Estamos en la época de los patriarcas, alrededor del año 1000 a.C. La sociedad era seminómada y los pactos eran un concepto muy común en el antiguo cercano oriente. Estos pactos generalmente se hacían entre un rey poderoso, el soberano, y un rey menor, el vasallo. Incluían promesas, señales visibles y sanciones si no se cumplían. Lo fascinante en Génesis 17 es que Dios utiliza este modelo cultural, pero le da un giro divino. Él es el soberano absoluto y su pacto con Abraham es uno de pura gracia y promesa, descendencia, tierra y bendición. Además, la circuncisión que ya se practicaba en lugares como Egipto adquiere aquí un significado totalmente nuevo y exclusivo. Ya no es solo un rito de iniciación o de pureza, se convierte en la señal visible de pertenencia al pueblo del pacto de Dios. Así que, con esta base, entramos de lleno al texto. El capítulo empieza con una revelación impactante. En el versículo 1, Dios se presenta a Abraham con un nuevo nombre. Yo soy el Dios Todopoderoso. En hebreo, el Shaddai. Este título enfatiza su poder absoluto y su total suficiencia. Aparece justo cuando las promesas parecen humanamente imposibles. El mensaje es claro. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir lo que dice. Luego le da un mandato. Anda delante de mí y sé perfecto. La palabra hebrea para perfecto es tamim, que significa íntegro, completo, de una sola pieza. No se trata de una perfección sin pecado, sino de una vida de lealtad y devoción total a Dios. Es un llamado a caminar en integridad, confiando plenamente en su poder y no en nuestros propios planes. A continuación, de los versículos 2 al 6, Dios amplía su promesa. El pacto se confirma. Abraham ya no será solo el padre de una nación, sino padre de muchedumbre de naciones. Esto ya nos da una pista del alcance universal del plan de Dios. Para sellar esta nueva realidad, en el versículo 5, Dios le cambia el nombre. Abraham, que significa Padre enaltecido, se convierte en Abraham, Padre de multitudes. En la Biblia, un cambio de nombre significa un cambio de identidad y un nuevo propósito divino.
Abraham ya no es quien era. Ahora es el hombre a través del cual Dios bendecirá al mundo entero. En el versículo 7, Dios declara que este será un pacto perpetuo. En hebreo, Berit Olam. Esto no significa que su forma externa nunca cambiará, sino que el propósito redentor de Dios a través de este pacto es continuo y eterno. Es un plan que se desarrollará a lo largo de la historia, encontrando su cumplimiento final en Cristo. Ahora llegamos a la segunda parte del capítulo, del versículo 9 al 14, donde se establece la señal del pacto, la circuncisión. Este mandato es central y aplica a todos los varones de la casa de Abraham, ya fueran descendientes directos, siervos o extranjeros comprados. Esto es clave. Desde el principio, la comunidad del pacto no se define solo por la etnia, sino por la inclusión en la promesa de Dios. Teológicamente, la circuncisión tenía múltiples significados. Era una señal externa de pertenencia, una marca de consagración a Dios, un recordatorio constante de la promesa y símbolo de la necesidad de quitar la impureza carnal para acercarse a un Dios santo. Más adelante, los profetas como Jeremías y Moisés en Deuteronomio hablarían de la necesidad de una circuncisión del corazón, mostrando que la señal externa debía corresponder con una realidad interna de fe y obediencia. El versículo 14 establece la sanción. El que no se circuncide será cortado de su pueblo. Hay un juego de palabras aquí. Quien no se someta al corte de la circuncisión será cortado del pacto. Esto nos enseña una lección vital. La gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad. El pacto es un regalo, pero exige una respuesta de fe y obediencia. La historia da un giro personal y conmovedor en los versículos 15 al 21. Dios no se olvida de Sarai. En una cultura profundamente patriarcal, Dios le incluye directamente en el pacto y también le cambia el nombre. De Sarai pasa a llamarse Sara, que significa princesa. Ya no es solo mi princesa para Abraham, sino una princesa reconocida por Dios, madre de naciones y reyes. ¿Qué dignidad le otorga? Ante la promesa de que Sara, a sus 90 años, tendrá un hijo, Abraham se postra y se ríe. No es una risa de burla o cinismo, sino de puro asombro e incredulidad ante lo imposible. Un hombre de 100 años y una mujer de 90, humanamente es absurdo. Pero aquí está la clave. Dios se glorifica en lo que para nosotros es imposible. Y en medio de esa risa, Dios revela el nombre del niño, Isaac, que significa Él ríe. Dios toma la risa de duda humana y la transforma en el gozo del cumplimiento de su promesa. Isaac no es Ismael. Será el hijo a través del cual el pacto continuará. ¿Y qué pasa con Ismael? ¿Lo rechazará Dios? Para nada. En el versículo 20 vemos la gracia común de Dios en acción. Dios escucha la oración de Abraham por Ismael y lo bendice abundantemente. Le promete que será fructífero, que tendrá 12 príncipes y que se convertirá en una gran nación. Aquí hay una distinción teológica muy importante que recorre toda la Biblia. Ismael recibe bendición, pero Isaac recibe el pacto. Esta es la doctrina de la elección soberana de Dios.
La elección de Isaac no se basa en méritos, sino en la pura gracia y propósito de Dios. El apóstol Pablo desarrolla este tema profundamente en Romanos capítulo 9 y Gálatas capítulo 4, explicando cómo la promesa no depende del esfuerzo humano, sino de la soberana llamada de Dios. El capítulo concluye con una poderosa demostración de fe. ¿Qué hace Abraham después de recibir este mandato tan extraño y esta promesa tan increíble? El texto dice que en aquel mismo día obedeció. No lo pospuso, no lo consultó con nadie, no lo pensó 2 veces. Tomó a Ismael, a todos los siervos y todos los varones de su casa y los circuncidó, tal como Dios le había mandado. Esta es la marca de una fe genuina. La fe que salva no es solo un asentimiento mental, es una confianza que se traduce en obediencia visible e inmediata, incluso cuando no entendemos todo por completo. La fe de Abraham no era perfecta, pero era una fe que actuaba. Entonces, ¿qué nos enseña teológicamente Génesis 17? Primero, nos enseña sobre la naturaleza del pacto de Dios. Es Él quien lo indica, Él quien define los términos, y aunque es un pacto de gracia, exige una respuesta de fe y obediencia. Segundo, es una lección sobre la identidad. Dios cambia los nombres de Abraham y Sarai, porque su relación con Él los transformó en personas nuevas con un propósito nuevo. De la misma manera, nuestra identidad en Cristo nos redefine por completo. Ya no somos lo que éramos. Tercero, nos habla de la elección y la gracia. Isaac, el hijo de la promesa, nace no por fuerza humana, sino por un milagro de Dios. Nuestra salvación es igual. No es por nuestras obras, sino por la gracia soberana de Dios que nos elige en Cristo. Y finalmente nos muestra la relación entre la señal externa y la realidad interna. La circuncisión era la señal, pero apuntaba a la necesidad de un corazón consagrado a Dios. En el nuevo pacto, como explica Pablo en Colosenses, el bautismo es la señal que nos identifica con la muerte y resurrección de Cristo. La verdadera circuncisión no hecha por manos. Génesis capítulo 17 no se queda en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo retoma constantemente. Romanos 4 nos presenta a Abraham como el padre de todos los que creen, justificados por la fe. Gálatas 3 afirma que la promesa hecha a Abraham y a su simiente se cumple en una persona, Jesucristo, y nos dice que si pertenecemos a Cristo, entonces somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Todo en Génesis 17 apunta hacia adelante, hacia el pacto definitivo sellado con la sangre de Jesús. Para concluir, Génesis 17 es un pilar de la historia de la redención. Nos revela un Dios soberano y fiel que cumple sus promesas a su tiempo y a su manera. Nos enseña que la fe auténtica se expresa en obediencia y transforma nuestras vidas. Nos recuerda que las señales externas, como el bautismo hoy, deben reflejar una realidad interna de un corazón entregado a Dios. Y sobre todo, nos muestra un plan eterno que, desde Abraham, siempre tuvo como destino final a Jesucristo, en quien todas las promesas de Dios son sí y amén.
Gracias por acompañarme en este estudio profundo. Espero que te haya animado y fortalecido en tu fe. Nos vemos en el próximo capítulo.